entorno y la imagen es más atractiva. En la fotografía digital surgen problemas con la medición de los sensores. Los angulares que estábamos acostumbrados a usar de repente se han hecho más largos. Pero pienso que la estructura de la fotografía no ha cambiado. Se cree que los bancos ópticos y por consiguiente los basculados y los descentrados actualmente pueden sustituirse por herramientas de corrección digital de las imágenes. ¿Es eso cierto? Creo que eso no es cierto. El basculado nos ayuda a enderezar las líneas de fuga o a aumentar la profundidad de campo. Es cierto que se puede corregir con Photoshop, pero yo creo que existen diferencias cualitativas en un trabajo hecho con Photoshop respecto al que se ha efectuado en el momento de la toma. La visión con el banco óptico de la escena que quieres fotografiar es especial. El concepto de descentrado es además interesante porque permite colocarlo en paralelo a una pared, a una mesa o a un sujeto y encuadrar aquello que te interesa. Sin esta posibilidad, estás obligado a mover la cámara y a tener distintas líneas de fuga. Para mí, la diferencia sigue estando entre el uso del banco óptico y el uso de una cámara reflex o de medio formato sin posibilidad de basculados ni descentrados. ¿Has intentado acercarte al formato pequeño utilizando ópticas descentrables? La verdad es que lo he intentado, pero he llegado a dos conclusiones. En primer lugar, si tienes un respaldo digital que ofrece una calidad notable, gracias al sensor grande, creo que es una lástima utilizar el formato pequeño, porque, aunque tenga la posibilidad de utilizar una cámara que actúa con más rapidez, obtengo un resultado de inferior calidad. Así pues, intento moverme siempre con el respaldo digital. Tengo objetivos descentrables que he usado con las reflex tradicionales, pero dada mi experiencia con el banco óptico 10x12 e incluso el 13x18 que usaba antes, las cámaras de pequeño formato me parecen muy limitadas en cuanto a desplazamiento, descentrados y basculados. En resumen, prefiero siempre el banco óptico. ¿Puedes dar algún consejo a la persona que se está aficionando a la fotografía? ¿Algún truco para quien da los primeros pasos? Lo primero que le aconsejaría es que se hiciera con un trípode. Con un trípode tienes libertad de hacer un poco lo que quieras. En fotografía, la luz es un elemento de excepcional importancia. Poder reproducir correctamente una situación de interiores, el ambiente, con la luz que entra por las ventanas es muy importante. El trípode te permite fijar la cámara y utilizar un tiempo de exposición tan largo como quieras. Esto para mí es fundamental. Y sé que es difícil ir siempre cargado con el trípode, pero ahora hay modelos fabricados con materiales muy ligeros y que son muy estables. Le recomendaría primero el trípode y segundo, un gran angular, que no sea tan extremo que cree un efecto barril, que deforme los planos, pero que sea suficiente para incluir, por lo menos, 3 lados de un interior. Esto es lo que creo que se puede recomendar. La luz del flash que procede de la cámara es una luz tremenda, porque aplana las escenas. Me parece interesante el hecho de que algunas cámaras reflex digitales incorporen un pequeño flash en el pentaprimsa, que permite dar ese ligero toque de aclarado en las zonas oscuras.
Es un flash para aclarar un poco la escena, no para iluminarla. Las imágenes de interiores, hechas de noche, por ejemplo, disparando el flash, son una de las cosas más tremendas que pueda haber. Se puede exponer con el sistema OpenFlash y tener, además de la exposición, medio segundo de exposición con un diafragma bastante cerrado. En ese punto, un toquecito de flash ayuda a que las zonas oscuras no queden demasiado cerradas. Es la mejor solución porque en postproducción esas zonas tampoco se pueden corregir para conseguir un buen resultado. ¿Hay alguna fotografía tuya que te guste especialmente? ¿Por qué? Creo que en general nos pasa a todos, o al menos a mí me ocurre. Es extremadamente difícil seleccionar, elegir entre mi trabajo. Es como pedirle a quien escribe libros que diga cuál es el que más le gusta, cuál le ha quedado en la memoria. Creo que le ocurre lo mismo a cualquier persona que hace algo. Cuando tengo la necesidad de seleccionar mis imágenes para una presentación, tengo que pedir que me ayude una tercera persona que no haya tenido nada que ver con la sesión de fotografía como yo la he vivido. De todos modos, todas son hijas mías. Por una cosa o por otra, siempre hay una que me gusta más, por una cuestión de luz, otra por el encuadre o por la emoción que me transmite. Realmente es difícil. Trabajando en este ámbito, es decir, el objeto hecho en estudio y la arquitectura de interiores, me resulta muy difícil escoger. Tengo en mente fotografías de arquitectura. Hay una que me gusta especialmente. Si hablamos de objetos, es más difícil porque realmente he fotografiado de todo en 30 años y de las maneras más disparatadas. Es muy difícil. Con sus fotografías, Beppe Raso nos muestra un mundo exclusivo y accesible a muy pocos, compuesto de interiores y muebles refinados. Desde los más prestigiosos hoteles, en cuya decoración han participado los mejores diseñadores, hasta las casas más originales y lujosas. Un especialista en crear ambientes para campañas publicitarias y catálogos de las más prestigiosas empresas del sector de la decoración. Con maestría técnica, también investiga nuevos caminos con el objetivo de ser siempre un innovador. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Me llamo Beppe Raso y ahora mi profesión es la de fotógrafo. En realidad empecé como técnico electricista y hace 20 años conocí a un amigo que me cambió la vida, como podáis imaginar. ¿Qué camino has seguido? ¿Cómo ha sido el paso de aficionado a profesional? El camino fue bastante largo, pero bastante preciso. Empecé fotografiando arquitectura para la tesis de mi actual esposa, que entonces era una chica que estaba a punto de licenciarse. El profesor que le seguía la tesis tuvo mucho más interés en saber quién había realizado aquellas fotografías. Lo divertido es que había hecho fotografías de planta desde lo alto de un campanario, de casas que estaban en reforma. Hice saltos mortales para conseguir hablar con el párroco y subir allá arriba. Todavía hoy guardo un buen recuerdo de aquellas imágenes que, aunque estaban pensadas para aquella tesis, fueron hechas con absoluta libertad, porque nadie me pagaba. Lo hacía por el placer de llevarme a casa un determinado tipo de líneas. Rápidamente, la arquitectura me dio muchísimo en términos escénicos. Quería volver a ver los mismos escenarios con otro tipo de iluminación.
me gustaba volver a interpretarlos. Empecé a trabajar con objetivos gran angular, como si intentase expandir la percepción visual del ojo que, si mal no recuerdo, era en torno a 80 milímetros. Se trataba de mirar un poco más cada vez, de ver más allá. Pero ese salto fue difícil. Porque cuando te empiezan a hacer encargos, hay unas exigencias muy concretas y tienes que saber ofrecer al cliente aquello que está esperando ver. Esta necesidad se aprende con el tiempo y así es como uno empieza a hacerse profesional. Te has especializado en fotografía arquitectónica de interiores. ¿Cuáles son los problemas habituales en este campo? Hay algunos cánones que se deben respetar, sin más. Me explico. Por ejemplo, en las líneas verticales hay que mantener la verticalidad adecuada de los edificios y de los ambientes en los que nos encontramos. Pero ello no tiene que ser un impedimento para que experimentemos en la fotografía de arquitectura. Nos tenemos que empapar de la técnica, entender las reglas que han guiado la fotografía arquitectónica hasta la actualidad para tener la capacidad de darles completamente la vuelta. Pondré un ejemplo trivial. Captar con un 14 milímetros desde abajo una calle estrecha en Manhattan o un interior, aunque sea amplio como puede ser el Museo de Arte Moderno de Barcelona, y volver a verlo bajo una luz que nuestro ojo nunca sería capaz de percibir. ¿Cómo has vivido la evolución de la película a la era digital? La gran suerte es haber seguido siempre, desde los inicios, el mundo digital. Me refiero al ya lejano 1991, cuando me llamaron del Centro de Investigación de Olivetti para que les asesorara. Me mostraron una primera EOS que hacía fotos en blanco y negro. Costaba casi 2 millones de pesetas de aquella época y creaba archivos de unos pocos kilobytes. Entonces ya intuí que aquello podía convertirse en un instrumento de futuro. Pero nunca me hubiese imaginado que el cambio iba a ser en tan poco tiempo. De hecho, estamos hablando de menos de 20 años, y ya hace tiempo que tenemos sensores de una calidad excelente. Hemos revolucionado la manera de ver, de pensar, de razonar la fotografía. La fotografía de arquitectura también ha tenido que adecuarse a la fuerza a esta transformación total en el aspecto técnico y en el semántico. Además de fotografías, grabas vídeo con la cámara digital. ¿Cuál es tu aproximación a este lenguaje expresivo? Esta pasión me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional. Tenemos que hacer un pequeño paso atrás, cuando al principio de mi trabajo seguía paralelamente la fotografía de interiores y la de arquitectura. La multivisión. La multivisión consistía en volver a ver algunas escenas utilizando 1, 2 o múltiples proyectores. Uno de los casos más impactantes fue una multivisión proyectada en el EUR de Roma en el año 1990, en la que se utilizaron 4 proyectores. Teníamos que explicar una historia de un gran sindicato italiano. En 20 minutos se tenían que explicar los últimos 40 años. Esta capacidad de síntesis llegó casi automáticamente. Mientras, las cosas fueron evolucionando. El vídeo siempre ha sido una de mis grandes aficiones, muy útil en mi trabajo como fotógrafo. Creo que es un medio de comunicación muy inmediato,
sobre todo por la capacidad de transmitir unas emociones que a menudo la fotografía no consigue transmitir. Hoy creo que incluso desde el punto de vista tecnológico tenemos muchísimas oportunidades. Pienso sobre todo en los jóvenes que con inversiones relativamente bajas pueden investigar con medios